Saludo, como siempre, con el agradecimiento de su presencia y de saber que estará con nosotros a Estefanía Luzuriaga. Buenos días, Estefanía. Buenos días, Gustavo, encantada. Y desde el búnker, donde emite todos los días sus comentarios y, por supuesto, sus análisis, Carlos Ferri. Buenos días. Saludo, Gustavo, un saludo a toda la audiencia también. Quiero ponderar su nivel de internet y la nitidez de sus imágenes, señor Ferri. Ya quisiera que funcionarios, empresarios tengan esa calidad de internet. Ahí sí da gusto tener Zoom. Bueno, a esta hora mis hijos no están conectados, así que me dan chance de tener banda. Bueno, estamos con Carol Artieda, Roberto Oña, para hablar de esta semana, ¿no? De esta semana en la cual podemos irnos centrando en 3 puntos. Yo creo que lo primero que genera en esta contención que tenía la Corte Constitucional sobre 5 leyes urgentes, en que la Asamblea todavía pasaba el primer debate, ¿no? Vino este momento de la eliminación del subsidio al diésel. La pregunta que quisiera que en su análisis, luego de todo el recorrido de los técnicos, de lo político, de lo que se ha generado, la medida como tal tiene incorporó un nuevo elemento, que es el contrabando de combustibles a actividades legales como justificación técnica. Dice, el subsidio no benefició a la ciudadanía. En un enlace radial ayer, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, y el ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Urbano, señalaron tal cosa. Estos elementos, todos en el convenio, la eliminación del subsidio al diésel, en este momento, ¿cómo la toman desde su perspectiva? Buenos días. Buenos días. A ver, yo creo que definitivamente, y se sabía desde antes, hay un mal uso del subsidio y eso se prestó justamente para incentivar actividades ilícitas con relación al tráfico de combustible, pero definitivamente es innegable que eso también afecta a sectores económicos completamente legítimos del país. Entonces, creo que con lo que me quedo para arrancar este análisis es que definitivamente va a haber un efecto en la percepción ciudadana inmediata y eso es innegable. Y más allá de que argumentemos elementos que seguramente son fácticos, eso no deja de construir esa percepción ciudadana y es que les están tocando algo que a algunos sectores les parece importante. Lo que es interesante y lo que debemos resaltar es que es insostenible. Es decir, el gobierno no puede seguir sosteniendo ese subsidio porque no permite la focalización de apoyos del gobierno. Y eso sí fue parte de la propuesta de campaña de Daniel Noboa. Focalizar los beneficios sociales, los beneficios que da el gobierno para los grupos vulnerables que realmente lo necesitan. Y para eso se necesita tener dinero. Carlos. Bueno, también hay que analizar algo más profundamente. Yo he escuchado muchos comentarios, pero que siempre sin subsidio las mafias tienen dinero y pueden seguir comprando el diésel a un buen precio todavía si somos uno de los precios más bajos de Latinoamérica. Le digo, sí, la única diferencia es que ya no se lo vas a estar pagando tú. O sea, todo ese dinero que se iba en ese subsidio era dinero que podía ser destinado al erario del país. Hasta hace poco mismo la misma Asamblea estaba discutiendo que por qué razón había un presupuesto general del Estado y que sentían que había un déficit, que no sabían dónde iba a salir esa plata. Claro, antes del anuncio de la eliminación del subsidio. Entonces, sí, incorpora mucho dinero en la economía, lo que está haciendo actualmente el gobierno, está ampliando el bono de desarrollo humano, está dando créditos, está dando tractores, estuvieron dando el día de ayer, están devolviendo el IVA a todo lo que no había plata para hacer antes, lo están haciendo ahora y precisamente con un fondo que se estaba yendo por lo que ellos llamaban la tubería rota, ¿no? Se desperdiciaba todos esos recursos por todos lados y no iba focalizado para la gente. Carlos, yo quisiera contigo analizar algo. Hay un conjunto de compensaciones que se está dirigiendo al sector del transporte, al sector agrícola, y ellos lo han tomado bastante bien. Yo diría que sí, porque definitivamente se han sentado en la mesa de diálogo, están ajustando ciertas cosas. Algunos hay todavía tira y ala, ¿verdad? Eso es parte de la negociación y es normal.
si este sector, que es el principalmente afectado, está en la negociación, la CONAIE y otros sectores afines se sienten afectados porque ellos hablan de esas repercusiones que nos comentan acá. Entonces, que todos sabemos que sí, que el subsidio va a impactar en los víveres, que efectivamente también hemos observado que las gobernaciones e intendencias se están movilizando para apretar y que no ocurra 19 establecimientos ya un desastre, clausurados por la especulación. Es obvio que hay otros intereses que se están moviendo para desestabilizar lo que existe en este momento, ¿verdad? Y hacia allá voy. Entonces, sí está bien dirigida la percepción del presidente cuando dice el presidente que los catalogará de terroristas y que no va a dudar en denunciarlos y que la pena será de 30 años. Mira, primero la primera parte, los transportistas. No es la primera vez que el presidente elimina un subsidio. No nos olvidemos que eliminó el subsidio a la gasolina extra, ¿no? La cual tenía mucho que ver con el transporte también, sobre todo con el transporte que era el taxismo, que es una de las fuerzas más grandes que también tiene este país a nivel de movilizaciones. ¿En qué fallaron los otros gobiernos en cuanto a la eliminación del subsidio? Es que para tú llegar a un proceso de eliminación del subsidio tienes que tener una balanza. Por un lado tienes que quitar y por otro lado tienes que dar. Tienes que refocalizar inmediatamente. Entonces, imagínate, al fin de semana, cuando se hizo la medida, ya se habían inscrito 600 personas. Al día de ayer, de acuerdo a la cifra del MIT, habían ya 8.000. Esas 8.000 son 8.000 familias que están comunicando internamente. Es verdad, nos están pagando de verdad, no es una mentira, el gobierno no nos está mintiendo. ¿Eso qué sostiene? Sostiene un poco el estallido social que se puede generar por un descontento, ¿no? Entonces, algunos, vámonos todos a protestarles un ratito. A mí sí me han cumplido y a mí sí me han compensado, entonces yo no voy a salir a protestar, ¿no? No nos olvidemos que para el estallido del 19 se movilizó toda la zona indígena con el transporte. Ese fue el error de Moreno, no puso medidas de compensación. A Lazo se le movilizó solamente solamente el sector indígena. Habrán conatos de movilización, al domingo veremos, seguramente habrán choque de fuerzas, pero todo dentro del marco de la ley, ¿no? Que es el proceso de la ley y del orden. Hay estados de excepción, ahí está. Entonces, creo yo que de alguna forma esa pólvora está un poco más controlada que en otros años, y pienso que ese es el cálculo del gobierno, que podría mantener a lo mejor en menor escala ese estallido que pudiese venir el domingo, debido a que tiene más controlada la situación. Se sentaron todos, Estefanía, porque también no solamente estamos hablando de transportistas, también agricultores, porque tienen el bono raíces y además lo que se está hablando, no necesitas tampoco un registro. Se hablaba de los 20.000 de la chatarrización. O sea, creo que hay un paquete que vino acompañado. Es un paquete de medidas compensatorias. Se han sentado muchos, no se han sentado todos. Entiendo que muchos se han sentado también. Entiendo que hay ya algunas organizaciones que se han sumado a esta convocatoria que ha hecho la CONAIE. Entonces, lo interesante es que están fragmentados, y ahí hay un elemento también muy estratégico de parte del gobierno de Daniel Noboa, y es que haber movido, por ejemplo, voy a hacer dos momentos, ¿no? El primer momento es la planificación, es decir, el hecho de que primero nos comuniquen las medidas compensatorias y que no sea la figura del presidente el que asume el costo político directo del anuncio, sino que se lo delega a los voceros de las carteras competentes, es decir, los ministros de las áreas que están directamente vinculadas. Eso, si bien es cierto, no es que lo desvincula de la medida, pero sí pone como una primera barrera contra el efecto que puede tener directo sobre la imagen de Daniel Noboa. Y a esa iniciativa se suba a haber movido la sede presidencial a la Tacunga. Momento 1. Momento 2, ¿qué pasa con los afectados? El paquete compensatorio con medidas que están dirigidas a diferentes grupos de interés. Eso
fragmenta y debilita. No todos van a salir a marchar si algunos estamos dispuestos a sentarnos en la mesa a conversar. Y por otro lado, si es que se da la movilización, va a ser muy difícil para la CONAIE y las organizaciones que se sumen legitimar, por ejemplo, una llegada a Quito y una paralización de la ciudad cuando la presidencia está en la Tacunga. Entonces eso le quita poder simbólico a la manifestación. Cuando digo con poder simbólico me refiero a lo que todos nosotros nos imaginamos cuando decimos hay una gran manifestación y se toma la capital. Eso tiene un poder simbólico, eso tiene apela a una referencia en el imaginario social. Cuando decimos van a la Tacunga, veremos qué efecto tiene. Ok, ahora, a mí me choca, quiero para cerrar un poco los diferentes voces que la CONAIE, que el FUD y por acá, es este cuarto punto de su comunicado, el cuarto y el quinto de Marlon Vargas. Estado de excepción comunitario, y no lo había escuchado antes. Prohibición de la entrada de la Policía Nacional a las comunidades indígenas, y por si fuera poco, ¿cómo dijeron? La guardia... Activar las guardias comunitarias. Activar guardias comunitarias. ¿Cómo lo interpretan ustedes dos? Eso. Difícil de interpretar porque nunca antes visto. Es decir, yo creo que es una medida reactiva. Busca justamente reforzar la posición del movimiento indígena, que yo considero que es un movimiento importante en términos de representación de minorías para el país. Ese anuncio... Pero definitivamente algo que seguimos viendo es que el movimiento indígena está también fragmentado. Algo que le ha jugado a favor a Daniel Noboa es que las dos fuentes de oposición principales, que pueden ser RC5 y la CONAIE, se encuentran en momentos de transición. Yo no estoy diciendo que sus causas y sus bases hayan desaparecido. Yo considero que tienen causas y que tienen bases, pero se encuentran en momentos de transición. Eso quiere decir que hay liderazgos que ni siquiera están 100% legitimados por los mismos grupos a los que representan. Y eso lleva a discursos como ese, que terminan siendo hiperpolarizadores y completamente extremos, donde vas a tener gente del mismo movimiento que no se va a sumar. Carlos, estado de excepción indígena. Solamente los pueblos no contactados tienen ciertos derechos a esa no incursión del Estado dentro de sus comunidades, pero de ahí nadie más la tiene. Es una cosa absolutamente... Aparte que el listado ese pidieron pelo y barba, no sé cómo no pidieron $1 millón también. O sea, pedían absolutamente la eliminación de todo, incluso la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Que eso es un poco lo que ha frenado al correísmo de meterse dentro del tema del estallido social. Porque a ellos sí les interesa que el Estado vaya hacia un replanteamiento de la Constitución. Ellos necesitan desanudar todo lo que la consulta del 2018 les ha dejado anudado, que ellos les encantaría poder salir de eso. Y eso es una oportunidad de volver a las urnas. Es algo que a ellos, siendo una maquinaria electoral, o sea, les conviene hartísimo. Entonces no van a decir mucho en este momento por las paralizaciones. Sí, para el debilitamiento político del presidente, pero el único que está metiendo el tema político dentro de esto es la misma CONAIE, porque el presidente, como dice, estamos eliminando todos los simbolismos políticos que pudiesen significar un debilitamiento. Bueno, ahí lo mencionas tú claramente. Dijiste símbolo político. Entonces, el combustible, de parte de ser un bien económico, se vuelve un símbolo político. Se vuelve ácido toda la vida, por Dios. Desde que se puso el subsidio, ha sido el combustible un elemento para tensar el poder en el país. Si no, pregúntenle a Yamil Maguad. No estamos hablando de Lenín Moreno, hablemos de Yamil Maguad. Por favor, ha sido un elemento de manipulación. Y entendamos que cuando se puso el subsidio del combustible fue una herramienta populista en un país que tenía un consumo de combustible completamente distinto a lo que tenemos hoy en día. Entonces es insostenible para un Estado que tiene una presión fiscal importante. O sea, es como usted tiene una tienda, ¿no? Usted va y llega a la Cervecería Nacional y le va a comprar cervezas. Usted tiene que tener la plata para pagar la cerveza. Si no, no vende cervezas. No hay nada que hacer. Antes de pasar a el tema de los subsidios, hay algo que sí es importante, yo creo que sostener y analizar, y me gustaría el criterio de ustedes, porque el subsidio del pasaje es algo que se va a sostener 8 meses, 4 meses más de acuerdo a la planificación del Ministerio de Transporte, y de ahí es algo que los alcaldes deben tratar. Eso es algo también que los transportistas lo están analizando, y es la presión. Yo creo que esa es realmente la bola que está durísima, y que tratan ellos de que el gobierno sea el que asuma la responsabilidad.
Y yo no sé si la ciudadanía conozca, sepa o le preocupe, pero es como que tenemos más o menos 8 meses, un año de tranquilidad y después, ¿quién nos va a solucionar el problema? Permítame responderle yo esa inquietud. Mira, el gobierno tiene a su competencia todo lo que es el transporte de la red nacional. Ellos marcan y definen ese pasaje, ¿no? Ese bus que tomas para irte de Guayaquil a Machala, por ejemplo, eso lo fija el gobierno. El transporte urbano, que es la buseta que tomas para ir del norte al sur de Guayaquil, que es interno, lo regula el municipio, en este caso de Guayaquil. Cualquier municipio. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Se está haciendo cargo de los dos en este momento y está haciendo precisamente protegiendo el precio del pasaje, tanto en el externo como en el interno. Dicen, hay un plan de 8 meses, claro, que se puede ampliar a 4. ¿Eso qué quiere decir? Como es un solo presupuesto que en este momento están ellos administrando, puede ser que a lo mejor al año se amplíe, ¿no? Con el siguiente presupuesto y se pueda seguir sosteniendo todavía el precio. Pero lo que sí fue claro el ministro en ese momento es decir, bueno, luego de ese año, el que tiene que hacerse cargo en el caso del urbano, porque también en el caso del nacional lo tiene que hacer el gobierno sobre el precio del pasaje. Y eso es lo que ha llamado la atención a los alcaldes. Los alcaldes lo único que han hecho es plegarse a lo que está haciendo actualmente el gobierno, que es proteger el precio del pasaje para que no suba. Entonces es una buena noticia para el pueblo, quizás un compromiso de los alcaldes con el transporte a un año. Pero es un cheque que más bien debería darnos tranquilidad, no preocupación. Qué bueno, un año está garantizado por el gobierno porque nos están pagando y el que viene está garantizado por el municipio que está diciendo que nos va a proteger el precio. Estefanía, en ese contexto de lo que acaba de mencionar, las versiones tanto del alcalde de Quito como del alcalde de Guayaquil, que son los que tienen plenas competencias, porque no todos los 220 GATS tienen asumida el total de las 3 competencias: título habilitante, control operativo de tráfico y matriculación. Entonces, y revisión vehicular, perdón. Entonces, en estos 3 aristas, bueno, habrá también la de fijación de transporte urbano. ¿Cómo, entonces, en ese sentido, el gobierno tiene que sentarse con las alcaldías? AME ya tiene un pronunciamiento. ¿Cuál es entonces esa tensión que podría trasladarse? ¿O le han tirado como una alfombra de un año para que por el momento con ustedes no vamos a confrontar? Yo creo que han puesto esta alfombra de un año. Creo que están tratando de contener incendios, es decir, tampoco el gobierno le conviene seguir desgastando la imagen, porque cada una de estos no son estallidos sociales, pero de estas pequeñas tensiones o fisuras en las relaciones con otros, igual desgastan la imagen del gobierno y la imagen de su líder principal, pues no. Entonces yo creo que lo que han hecho es decir, por ahora no, y es interesante porque yo escuchaba la cadena nacional que hizo el alcalde Aquiles Álvarez, y el tono de él tampoco era un tono polarizante. Me parece que fue como, por ahora está así, en Guayaquil no se va a subir y haremos una clase especial, creo que hablaba de una clase ejecutiva. Y ahí en esa clase ejecutiva el que tenga plata y quiera ir con wifi y aire lo paga, y el que no va en popular, que es lo mismo que tenemos hoy. Entonces me parece que el tono, por lo menos en Guayaquil, que yo me esperaba una reacción tal vez un poco más álgida, fue bastante contenida. Ok, ahora, en estos símbolos políticos que estamos viendo y que definitivamente la mesa de negociación o la mesa de discusión de los temas lo sigue marcando el presidente con 3 o 4 acciones. Cada semana es algo puntual y todos nos trasladamos a analizarlo. El otro era la contención que se generaba en las leyes, los 5 proyectos de ley. Al principio, periodos anteriores, presidentes que no podían legislar porque su asamblea los bloqueaba, porque la asamblea no quería. Hoy tenía una asamblea, se generan las 5 leyes, se pasan los debates y ahora la contención, la Corte Constitucional. Entonces, el análisis directo es una petición de una asamblea constituyente, es el otro símbolo político con el cual el presidente hoy está lidiando, pero que la gente también lo tiene que analizar y discutir. ¿Y cuál es tu opinión, Carlos? Mira, en primer lugar, los que están mirando la política, yo pienso que el que menos está mirando la política siempre es el presidente. El presidente tiene
él tiene como una visión de que si no se toman las grandes decisiones, a pesar del costo político, el país no va a avanzar. Yo pienso que en ese caso, pues comparamos con el gobierno de Lazo, en una tuiteada lo hacían cambiar una medida, porque decía, uy, no, la gente se está poniendo enojada y eso me va a bajar un poco mi popularidad, que en esa época era muy poca también, ¿no? Pero el presidente no, el presidente sabe que hay curvas, que hay subidas, que hay bajadas, y eso le permite a él ser flexible, sobre todo en el tema de la política, ¿no? Él sabe y sabía desde el principio que iba a tener todas las excusas posibles para lanzar su promesa insignia, que era la constituyente. Él dijo, seguramente, mira, primero voy a demostrar mi punto de que si yo lanzo la constituyente, los hombres van a decir, no, búscate otras vías, búscate la vía enmienda, búscate... entonces... Lo hizo al revés, buscó primero las otras vías y al encontrar más de una traba, porque las encontró, incluso ayer leía a alguien que decía que por qué razón se está copiando las preguntas de Lazo. Eso hasta para eso es una muestra de que una pregunta que a lo mejor ya pasó en la época de Lazo, por qué razón la corta no la está pasando ahora. Son cosas que él las pone en el escenario como para decir, miren, no nos están queriendo aprobar, nos están diciendo que las cosas están mal redactadas. Como no ha pasado, vámonos al reinicio total, vámonos a la constituyente total. ¿Qué significa esa constituyente? Fácil. Todo el mundo en la época que se hizo la constitución del 2008, decía que al último minuto decían que llegó impresa. Entonces todo el mundo dice que esa constitución viene de un modelo chavista. Es un poco la percepción de que eso ya venía empaquetado ¿a qué? A un modelo más socialista, a un modelo más hiperpresidencialista, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que están ahí, que no están sirviendo, es como que quisiéramos hacerle la actualización al software de nuestro teléfono. No nos sirve ese software. Hay que irnos hacia un software completamente distinto, nuevo, con visión, donde se incluyan palabras como, por ejemplo, inteligencia artificial, cosas del momento, cosas que deberían estar hacia el futuro, ¿no? Entonces, eso es lo que está buscando el presidente en este momento, decir, bueno, vámonos al reinicio, hacemos entre todos una nueva constitución y aquí por lo menos dejamos, aunque la política a veces no sea tan agraciada con uno mismo, me la juego, y eso es lo que está haciendo el presidente, se la está jugando para lanzar su constitución. La lanza en medio de la medida del diésel. Y tiene tiempo. Esa parte es la que a mí no me cuadra, la oportunidad de la consulta. Él no está viendo la política, lo repito, él está viendo la manera de... Es como cuando un padre le dice, te va a cortar 2 meses el internet porque no hay plata para llegar a fin de mes. Entonces, eso es lo que está haciendo en este momento. Es un poco impopular, pero es necesario. ¿Y qué pasa si les juegan en contra? Porque tú sabes que irse a una asamblea constituyente es irse a elecciones y elegir. ¿Y qué tal que no tenga mayoría? La ola de la constituyente tiene el apoyo del correísmo. Yo creo que sí va a tener el apoyo de la victoria. Estefanía, es un diseño institucional, es la reestructuración del Estado que él quiere y que también ha iniciado con un proceso que ya terminó de fusión de ministerios y de elaboraciones de leyes económicas urgentes y ahora... Yo creo que lo habíamos hablado en este espacio hace poco, cuando veíamos las primeras 7 preguntas que se enviaron, conversábamos de que esas preguntas podrían estar fragmentadas en 2 grandes ejes, ¿no? Y un eje importantísimo era el eje de la reforma a la estructura del sistema político. Ese es el eje donde hemos encontrado los principales bloqueos por parte de la Corte, y eso genera que la única medida sea la constituyente. ¿Qué es lo que ocurre? En las primeras preguntas, inclusive en mi criterio, había muchísima más cohesión en esta mirada de una reestructuración y un regreso a los 3 poderes del Estado. ¿Qué quiere decir regresar a los 3 poderes del Estado? Regresar a un modelo de democracia tradicional. Acuérdense que en Ecuador, con la Constitución de Montecristi, hablábamos de 4 o 5 poderes del Estado, y eso de alguna manera... concebía la participación ciudadana, pero como un factor que alimentaba el hiperpresidencialismo desde la configuración jurídica de esa constitución. Entonces, ahora, digamos, lo que se está intentando hacer es en esa constitución que fue hecha como al modelo, como si fuera un sastre a la medida de una propuesta, de una mirada de desarrollo país, se complejiza implementar otro proyecto de país. Y eso es lo que nos tiene en la situación donde estamos. Entonces yo creo que algunas cosas importantes a tener en consideración es, en caso de que se llegue a aprobar, yo digo en caso de que se llegue a aprobar todavía,
Entrar a una constituyente le significa al Ecuador algunas cosas. Primero le significa unas jornadas electorales, porque no es solamente decir si quiero la constituyente, tengo que salir a votar y decir si quiero la constituyente, luego tengo que salir a votar y decir cómo quiero la constituyente y luego tengo que ir a votar por la reforma. Entonces, eso significa un ejercicio electoral fuertísimo para el país en el marco de unas elecciones seccionales que se nos vienen ya por cronograma. Entonces, yo en verdad me atrevo a pensar que lo que intentó hacer, inclusive lo dijo cuando estaba el ministro Lagasca, lo que intentó hacer el gobierno fue obviar ese costo, porque es un costo económico, ese costo logístico que significa para el CNE y esa presión electoral para la ciudadanía y tratar de hacerlo vía consulta popular. Al verse en esta situación y en este conflicto, yo creo que, y ahí discrepo un poco con el criterio de Carlos, yo creo que el presidente sí pensó en el componente político porque creo que este conflicto entre la Corte y el Poder Judicial y el Poder Presidencial está generando un hartazgo en la ciudadanía y eso hay que pararlo. Porque el hartazgo genera, obviamente, unas percepciones que afectan lo que se está hablando y lo que se está diciendo de la gestión. Ahora, hay una filtración de periodistas que hablan que ya tendría fecha esta consulta para que el CNE maneje, porque hay que hacer la consulta popular y que sería el 16 de noviembre. Por ahí dijeron algunos, bueno, hay una filtración. Los tiempos, Estefanía. El Consejo Nacional Electoral tiene que mostrar que lo tiene listo. Es que no es el Consejo. ¿Y qué Consejo Nacional Electoral lo va a hacer? No, sí, la Corte les va a decir, puedes hacerlo. Pero a ver, yo escuchaba ayer a André Benavides, la Corte Constitucional tiene su tiempo. La Corte tiene que aprobar la pregunta de la consulta y eso tiene un tiempo y hemos visto que esta Corte tiene unos tiempos especiales también. Ok, pero dentro de la solicitud inicial, la revisión de la Corte, si corresponde o no a la constituyente y va a validar la validez del estatuto para hacer la consulta popular, ¿cuántos días son? Perdón. ¿Cuántos días son? Dicen que es un mes más o menos, ¿no? Ya, pues. Pero es que son los tiempos de ellos, pues puede ser pero un mes, puede por ser eso 3 digo, semanas, o sea, y estamos en septiembre. Pero ya, un mes, octubre, la mandas en noviembre. ¿Y qué? ¿Y la del Consejo Nacional Electoral y la impresión de papeletas? Carlos, ¿tú crees? A ver, eso, repito, depende de la celeridad y ahí va la pelota. ¿Qué vas a hacer simultáneamente? Yo te pregunto nada más. Yo lo que digo es que el tiempo le puede dar. ¿Tú qué opinas, Carlos? ¿Puede haber o no un proceso anticipado? Mira, a lo que ya estaba establecido. Ayer estaban precisamente hablando del artículo 184 del Código de Democracia, ¿no? Dice, el Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca el decreto ejecutivo con la adhesión de la Presidenta de la República, y con el dictamen previo de la Corte Constitucional, que ese es el que se demora también, convocará en el plazo de 15 días a referendo o consulta popular que deberá efectuarse a partir del llamamiento de 60 días. Entonces, más o menos sí hay un dilate ahí de los tiempos, que yo no... Salvo que haya una tensión expresa ahí, podemos llegar a la fecha de noviembre. Por eso digo, hay cosas que pueden suceder después de... A ver, la única contención podría ser la constituyente. Ahora, sería la Corte Constitucional. Ahora, dentro de esto, ¿qué va a pasar con los otros 5 proyectos de ley? No, ya chao. Eso ya chao, pues no, ya dejamos todo de lado. Se cambió, por eso ya no sé, pues, ya está el primer debate de una, va a pasar al segundo debate y siguen las observaciones. Bueno, todavía faltan cosas de saber, porque eso lo decide el presidente también, si va a ser una corte de plenos poderes o no. O sea, eso es algo que ellos podrían de alguna forma quitar la traba de eso. O a lo mejor el presidente aprovecha la que va a haber una consulta de la pregunta y le mete 2, 3 preguntas más de cosas que él quiere que ya salgan, ¿no? Claro. Ok, ahora, si nosotros estábamos analizando... lo que ocurre solo hay una que es la de las bases militares, de todas las preguntas que se habían propuesto, la única que estaba avalada para que pase yo creo que esas van. Yo creo que esas van ahí ya. La aprobada es la contratación por horas para el sector turístico. Bien, no, pero la de las bases militares fue la primera que la vistieron y la dejaron lista para la fiesta. Lista para la fiesta. Así es, eliminación de la prohibición de establecer bases militares. Ya, y la otra era el trabajo por hoy del sector. Y la eliminación de la obligación del Estado de asignar recursos a los partidos políticos. Bueno, ok, en ese contexto, Carlos, ¿qué es lo que dentro de los sectores económicos y la economía que tiene indicadores correctos, ¿no?
tiene niveles, la gente, los exportadores apoyaron, los gremios comerciantes apoyaron. Eso no ocurrió en el anterior tratamiento del tema del subsidio. Es la primera vez que vemos a exportadores, comerciantes y gremios que generan economía, porque los otros son vagos. Porque, como decíamos, ¿esto es huelga o es paro? ¿Qué hacen los indígenas? Claro. Mira, hay ciertos apoyos, estamos hablando todavía de la medida de verdad del subsidio. Sí. Nos cambiamos de Es tema. que no, me perdí por un momento. Por supuesto que hay mucha gente que ya sabe que esto es un sinceramiento de un poco de los precios de los combustibles para precisamente eliminar ese foco de chantaje que existe a nivel político, ¿no? Siempre es como decir, no me toquen esto, no me toquen lo otro, lo que tienes que hacer es entrar y arreglar la casa, ¿no? Número uno. Número dos, el país está dentro de un superendeudamiento que tiene que empezar a eliminar precisamente estos gastos que no le están trayendo nada de beneficios, ¿no? Para poder ya ir saliendo un poco de ese superendeudamiento que tiene. Y si estás cortando una fuga de capitales que se excede los 1.000 millones, por supuesto que el sector lo va a ver bien. Mira, fíjate el reflejo que en este momento hay por el tema del riesgo país. Eso atrae muchísimos beneficios para la gente. Estuve leyendo el otro día que Kia va a fabricar su famosa camioneta en el Ecuador. Dije, wow, Sí. eso va a mejorar muchísimo nuestra economía. Estamos volviendo a tener, fíjate que la General Motors había dejado de hacerlo y sin embargo Kia lo va a empezar a hacer de vuelta. Eso es un síntoma de que la cosa va por el lado correcto, al menos en ese aspecto de la producción. No nos olvidemos que hay un crecimiento del empleo formal no reportado, porque lo reportaron casi como de agache, pero son cosas síntomas que la gente no las nota, o a mucha gente se le dice, el gobierno no lo comunica. Dicen, no, el gobierno sí lo comunica, lo que pasa es que a los medios, a los opositores no les interesa mucho hacer aspavientos de ese tema. Y también la de las violencias, aunque han existido índices elevados, precisamente por mover la cosa, ya no tenemos, por ejemplo, esas grandes tomas y matanzas en las cárceles. Hay muchas cosas que ya no están dentro del escenario y de alguna forma permiten que el país pueda caminar un poco hacia adelante, que es un poco la visión del presidente de su campaña, ¿no? Pienso que por ese lado están apoyando la idea de seguirle por donde vamos, aunque sea un poco doloroso. Ok, hay cosas que preceden en todo momento y yo creo que Rafael Correa sigue siendo también, yo no sé si tiene una agenda independiente de lo que hace en su movimiento acá, pero la entrevista a Maduro, ahora su entrevista en francés, sí, no, es en francés, y en la que menciona todo esto, mientras en la Asamblea Nacional le ponen los videos desde 2015 cuando hablaba de que no se deben de movilizar los sectores indígenas, de que tendría que pensarse en la eliminación del subsidio. Ya hay tiene un discurso que le precede, que fue su mandato, una cosa y lo que dice ahora. Otra Exacto. cosa cuando ¿Cuánto está en afecta que Bélgica? una persona como él, líder de un movimiento político, tenga dos discursos distintos? Cuando fue mandatario y ahora que ve las cosas de lejos. Yo creo que lo que le pasa a Rafael Correa es que tiene demasiado tiempo hablando y haciendo política y es difícil sostener el discurso en tanto tiempo, pero sí, y como para entrar un poco en materia, sí ocurre algo y es que nos guste o no, Rafael Correa fue un político estratégico y, por ejemplo, las bases de la fragmentación que yo mencionaba ahora, que ha llegado a la transformación de la CONAIE, las dejó Rafael Correa. Rafael Correa dividió el movimiento indígena en su momento y esa fue una gran estrategia justamente para poder hacer muchas de las cosas que hizo que otros gobiernos no las hubieran podido sostener. Entonces, de lo que dice Rafael Correa a lo que hizo y a lo que haría Rafael Correa al llegar al poder, seguramente encontremos una distancia amplia porque lo vimos en su primer periodo. El segundo punto es que se empieza a notar y se notó en la campaña, también lo hablábamos cuando hicimos ese especial de la primera vuelta aquí, algo que le funcionó súper bien a Rafael Correa durante muchos años fue la contención y la cohesión en las vocerías, es decir, todos decían lo mismo. Y habían unos valores políticos que se repartían de manera sistemática en todas las comunicaciones oficiales del partido. Las líneas argumentales, como las llaman líneas ellos. argumentales, correcto. Ya, ¿qué pasó? En esta campaña, Luisa González dijo lo que quiso y se fue en contra de principios, valores que eran propios del movimiento y que evidentemente empiezan a fragmentar no solamente la base electoral, sino que también
los integrantes del movimiento. Y hoy tenemos un movimiento que, repito, yo no creo que esté acabado, pero se encuentra en un proceso de transición, se encuentra sin norte, bajo mi criterio, donde hay una pugna de poderes internos, porque la presencia de Rafael Correa ya no es suficiente para unificar a todo el movimiento. Pero dice que no hay cartel de los soles, dice también que ya hubo el baile con Luisa. Carlos. Bueno, acabas de mencionar el cartel de los soles y me recuerdas al Pocho en su despacho, también le dice el cartel de los solos. Esa ellos están solos en un discurso político que las vocerías de ellos no lo quieren repetir, que es el tema de Venezuela, esa defensa a ultranza de Maduro, que créeme que esas cosas, si tú las dices muy en público, llegando a los Estados Unidos te van a decir que ya no tienes visa. Es una cosa que definitivamente es peligrosa, incluso para el individuo, ¿no? Entonces yo creo que por esa razón no quieren meterse en ese discurso y sin embargo Rafael, por alguna razón o algún compromiso, lo dijo alguna vez que es su cliente, porque él asesora ese gobierno, está muy comprometido y ha dejado un camino larguísimo, minado para las siguientes elecciones. Porque si le sacan cositas de lo que ha dicho, bueno, en este rato le van a sacar de todo lo que ha dicho, porque definitivamente se ha rifado el futuro de la próxima elección, incluyendo el mensaje antidolarización que lanzó Luisa en el último tuit que puso, y sin embargo esos dos están haciendo las peores vocerías para el tema político de la Revolución Ciudadana, ¿no? O sea, se están disparando en el pie a cada rato. Rafael tiene un síntoma, que es el síntoma del exilio, ¿no? Lo tuvo Bucaram en su momento. No ve la situación en el Ecuador, no lee la política, lee lo que él le llega. Y lo que le llega, por lo general, está filtrado por sus coidiarios, por sus cercanos, y no le dan la visión correcta. Entonces van y le dicen, y si le dicen a él, mira, el enemigo tiene 100 soldados y hay 50.000, o sea, seguramente él no tiene el cálculo político para responderle a esa situación. A mí me llama la atención que no haya dicho nada de que Glass ahora es colombiano. Y que Petro haya borrado el post sobre eso, de pedirle al Estado que se lo entregue. Pero Petro es experto en borrar posts. No sé cuántos posts ha borrado. O sea, el hombre lanza uno y lo borra. ¿Ah? Para mí a Petro se le fue una información que no debía darla todavía. Fue un chispoteo que nos dejó a todos asustados porque dijo, wow, ¿qué es esa vaina? Oye, yo creo que el presidente Petro vio que estábamos, en el Ecuador estamos sacando colombianos por la frontera. Dijo, bueno, si lo hago colombiano a Glass, capaz que me lo ponen en la frontera norte. Sí, viste que sacó el documento, que lo analizábamos acá, que dice que fue en Quito y que el ex vicepresidente Glass fue, o sea, supuestamente, pues no, delante de la cónsul, fue... De la cónsul o embajadora. Embajadora de Colombia. Bueno, embajadora debe haber sido, claro. Fue y que dijo que sí aceptaba. O sea, ¿cuándo fue eso? O sea, no pasó. No, pues, obvio. Pero él saca el extracto del documento. O sea, no, eso fue un error, un abrupto, una tontería, ¿no? En la intención internacional también de que hagamos un análisis lo que ocurre en los Estados Unidos y que genera también una acción de repercusión en el Ecuador, es esta situación de Venezuela y Maduro con el presidente Donald Trump y hasta el momento ya algunos ataques, o mejor dicho, represión hacia los narcotraficantes que están en las aguas y no reconocer que existe. Ya la Comunidad Europea habla de los soles, todo el mundo ha reconocido los soles, Colombia en general, pero se va aislando y solamente Luisa González, Rafael Correa y Nicolás Maduro dicen que no existe el cartel de los soles. Nicaragua también. Bueno. Eso nos hace pensar que si hubiese ganado Luisa en este momento, este país hubiese reconocido a Maduro y hubiese negado los soles y ni tú ni yo nos pudiésemos ir a pegar una vueltita a Miami porque seguramente estuviéramos con alguna medida de contención para los ecuatorianos. O sea, sí hay que pensársela bien esas cosas, porque no es que no es ninguna cosa, es algo bastante difícil, ¿no? No nos olvidemos, en una noche de tuiteada, los colombianos tuvieron unas terribles entradas a los Estados Unidos por las declaraciones del presidente Petro. Entonces, haber tenido un gobierno que se alinee a ese eje, viendo la situación a nivel internacional, viendo la situación de los Estados Unidos que está más republicano que nunca, hubiésemos tenido absolutamente una relación muy hostil con los Estados Unidos y eso, como ecuatorianos, tenemos que pensárnoslo todas las veces que vamos a las urnas.
Sí, definitivamente yo creo que no es sorprendente que se alineen, les ha costado evolucionar, yo creo que de quedarnos estancados en una mirada, en un proyecto político que está completamente desactualizado y deslegitimado, que es más preocupante que desactualizado, que inclusive sus pensadores iniciales, pensamos en Lula, por ejemplo, se han distanciado mucho de lo que fue en su momento el punto de partida de lo que conocimos como el socialismo del siglo XXI, y vemos que tenemos, y ahí agradezco inmensamente, un gobierno que es suficientemente pragmático para tomarse una foto, nuestra vicepresidenta abrazada, feliz de la vida con Lula, y al mismo tiempo estar completamente preparados para recibir a Marco Rubio. Es decir, se llama jugar de manera estratégica, geopolítica. Hemos abierto puertas para la exportación de productos ecuatorianos a Brasil, que durante mucho tiempo, durante gobiernos que supuestamente comulgaban, no se dio. Y al mismo tiempo estamos siendo un foco importante en la región andina para Estados Unidos, dado que Colombia, como bien mencionaba Carlos, está liderada por una persona que yo no creo que sea porque discrepa del planteamiento, digamos, político y de la proyección de la gestión pública. Yo creo que es porque es una persona que realmente ha demostrado no ser un aliado confiable y estable, que es Petro, pues no. Hemos hablado con Estefanía Luzuriaga y Carlos Ferrín. ¿Alguna última, podríamos decir, frase con la que podríamos definir esta semana y lo que podría venir? Bueno, yo creo que es una semana bastante importante. Nos jugamos muchas cosas. Es un momento histórico y difícil. Habría que ver el domingo qué sucede, si de verdad las comunidades, las nacionalidades se las juegan por el paro, y también las estrategias del gobierno para contener precisamente esas marchas. Eso, por el resto, mirada cuidadosa y ver cómo empieza el lunes que viene. Estefanía. Yo creo que me quedo con algo que justamente pensaba, y es que las personas dicen, pasan muchas cosas, el gobierno hace muchas cosas, y hace 6 meses, no, un poco más, ya casi un año, decíamos, es que salimos de un gobierno que no hace nada, que es tibio, que no se ve gestión. Entonces yo creo que Noboa juega rápido porque entiende que en la política el tiempo tiene un costo súper alto y hay que hacer cosas para que el país camine hacia ese proyecto que ellos consideran que es el que debemos seguir. Siempre valoramos eso. Y yo también quisiera agregar algo. Ayer el presidente Noboa decía, quieren imponer su agenda sin ganar las elecciones. Y es algo que tenemos que recordar porque nosotros apostamos por una dirección. Y cuando las cosas se ponen difíciles es cuando debemos pensar y debemos tratar de confiar también, porque el presidente Noboa nos ha demostrado en algunos momentos que piensa estratégicamente. De hecho, cambió al gobernador de Imbabura y eso es una estrategia por un otavaleño que seguramente pues tendrá mayor acercamiento hacia estos grupos, ¿no? Si en algún momento hay momentos de disidencia. Entonces, hay que un poco confiar y efectivamente esperar, como dice Carlos, esperar, Estefanía, a ver qué pasa el fin de semana.